Hola, mi nombre es Albert. Y soy un desarrollador de videojuegos indie de Cuba. Hoy intentaré crear un videojuego solo usando inteligencias artificiales. Ah, por cierto, esta no es mi voz real, es una voz generada por inteligencia artificial. De un tal Emilio, de República Dominicana. Para este reto usaré dos inteligencias artificiales. DALL-E y Codex, ambas de OpenAI. Con DALL-E, crearé los personajes y escenarios, solo describiendo lo que necesito. Y con Codex, crearé la programación sin usar ninguna línea de código. Dicho esto, empecemos. Primero configuro mi VPN. Al vivir en Cuba, todas las páginas de desarrollo están bloqueadas y no puedo acceder a ninguna. Cambio mi ubicación momentáneamente y ahora sí puedo trabajar. Googleo en el navegador y escribo DALL-E. Entro en la primera opción con mi sesión de Google. Dentro, empiezo a teclear lo que necesito. De ejemplo uso el input. Generar un personaje 3D estilo steampunk realista. Aunque no es el que usaré, para esta primera prueba lo mantendré lo más sencillo posible. Aquí se pueden ver las varias versiones que nos devuelven. Si hay alguna que te guste puedes generar alguna variación. En mi caso uso generar un personaje 2D estilo Final Fantasy, estilo 8 bits, en varias posiciones, de lado, de frente y de espalda. Asimismo, creo el escenario de fondo, algo bastante simple a modo de prueba. De esta manera ya tengo el personaje principal de mi juego, y el escenario. Ya tengo el arte de mi juego hecho, en un par de minutos. Ahora vamos a la programación del juego. Para usar nuestras imágenes generadas, debemos decirle a Codex dónde se encuentran. Así que primero la subimos a la web. Y desde Codex decirle: la imagen de nuestro personaje está en esta ubicación, y la de nuestro escenario en esta otra ubicación. Solo nos falta crear el personaje principal y su movimiento. Creamos una caja, y le decimos que se mueva con las teclas del teclado. También le diremos que a cada dirección utilice una imagen distinta. Y así tendremos un videojuego muy básico y simple similar a los primeros juegos de los años 70. Hecho solamente con inteligencia artificial en un par de horas. Ahora les muestro el resultado final. También puedes crear enemigos y mecánicas distintas. Quizás en el futuro me anime a hacer algo en 3D. Y quizás en el futuro, desarrollar un videojuego sea así de simple. Me despido con esta versión que hice del videojuego Pong de 1972, usando físicas dentro de Codex. Muchas gracias por ver el video.